José. Sí. Ya no sé. ¿Qué me dices? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los amigos de las redes sociales, a los amigos que nos están acompañando aquí en el Salón Aristóteles del Colegio de Veracruz. Una disculpa, se había programado a las 5 y media, después regresó a las 5 y estuvimos en la tolerancia de media hora y comenzamos. Es una tarde interesante porque el Colegio de Veracruz recibe al escritor norteño Severino del Ángel Santiago, quien nos va a presentar su obra Cuentos bajo sombra, en la versión, una versión bilingüe en castellano y en lengua náhuatl. Le damos el agradecimiento a la maestra Laura Bello Reyes, directora de Extensión Universitaria, que tiene la representación del rector del Colegio de Veracruz, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez. También le damos la bienvenida y agradecimiento a la doctora Sara Ladrón de Guevara González, al maestro Fernando Flores Hernández y al autor Severino del Ángel Santiago, que nos visita y nos presenta su obra, una segunda edición. Y bueno, mandamos saludos a los amigos que nos están siguiendo por las redes sociales del Colegio de Veracruz, en particular por Facebook. Y también a los amigos que nos están escuchando por Radio Colbert, y bienvenidos al público que ya se presente en este auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz, aquí en la calle de Felipe Carrillo Puerto, número 26 del Centro Histórico de Jalapa de Mujeres. Vamos a invitar a la doctora Sara Ladrón de Guevara Jalapeña, arqueóloga egresada por la Universidad Veracruzana, doctora por la Universidad de la Sorbona de París, catedrática, investigadora, docente universitaria, es directora del Museo de Antropología, primera secretaria académica de la Universidad Veracruzana, primera mujer rectora en nuestra universidad, articulista, con una consolidada publicaciones en nuestra casa de la Universidad Veracruzana. Doctora, sea usted bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Tlatempohuali Tonalchalan, Cuentos bajo sombras, lleva por título el libro de relatos de la autoría de Xicoténcatl Tancuayala Ruiqui, que en la segunda de Forro se reconoce como Tlaxcuiloyolistli, poeta Severino del Ángel Santiago. He recibido con gusto la invitación a presentarlo, así como el volumen que presume en la portada constituirse en su segunda edición. Y es verdad que hay que presumir el hecho, pues escasa es la producción de libros escritos en náhuatl y de estos aún menos logran el éxito de ser reeditados. Con más de 1,5 millones de hablantes, el náhuatl es la más hablada de las 68 lenguas originarias, de acuerdo con los datos del INEGI. Y la náhuatl
ni al resto de dichas lenguas se ha apoyado para su conocimiento, difusión, resguardo, aprendizaje, publicación y edición de libros en este país. ¿Cuánto esfuerzo, presupuesto y recursos humanos ha invertido el Estado mexicano en la enseñanza del inglés para los niños y jóvenes de nuestro México? Ninguno, en cambio, para el aprendizaje de lenguas originarias. Todos aprendemos desde temprana edad, desde el nivel preescolar, los nombres de los colores, los números, los saludos y hasta canciones en inglés. Pero no nos esforzamos por al menos saber saludar a los hablantes de lenguas originarias en su idioma. Esos que viven en nuestro territorio, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Cuánto esfuerzo por comunicarse con los lejanos, cuánto desdén por los nuestros. Hemos asumido que es obligación de los grupos originarios ser bilingües y aprender y dominar el español, cuando sus lenguas maternas son originarias de nuestro territorio y a pesar de la protección legal de sus derechos lingüísticos, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresados en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoce los derechos de sus hablantes, pero no procura en cambio su aprendizaje por parte de quienes no somos hablantes. Hasta hemos asumido que si un texto es escrito en una lengua originaria, debe publicarse con su traducción adjunta. Hemos asumido la visión colonizadora de que las lenguas europeas están por encima de nuestros idiomas originarios. Y así, lamentablemente, quienes vivimos en realidades urbanas solemos ser analfabetas cuando de estos idiomas se trata. Lo más que se ha logrado en cuanto a educación en lenguas indígenas es que la Secretaría de Educación Pública ha implementado políticas de educación bilingüe en dichos idiomas y castellano a quienes ya son hablantes. Pero nada se ha hecho, ningún programa de ningún gobierno, por enseñar esas lenguas a quienes no somos hablantes. Escasos cursos en algunas instituciones se ofrecen con muy pocos alcances y muy escasa demanda. A esto se corresponde también la escasísima producción literaria en náhuatl. Todavía los más difundidos son textos en náhuatl clásico, traducidos por el padre Ángel María Garibay o Miguel León Portilla, y muy pocos escritores contemporáneos en lenguas indígenas logran la publicación y difusión de sus textos, pero los hay. Ahí están Natalio Hernández, Mardonio Carballo, Juan Hernández Ramírez, Librado Silva Galeano, Ildefonso Maya, Martín Tonalmello, Sixto Cabrera y Yolanda Matías García. Ahora podemos agregar a esta lista a Seferino del Ángel Santiago. Vuelvo al volumen que nos ocupa y expreso mi dificultad de lectura, habiendo cursado una materia sobre locativos náhuatl, conociendo un poco de vocabulario del náhuatl clásico y habiendo seguido también un curso de náhuatl contemporáneo, observo una escritura en convenciones que no me son habituales. Aún no hay una sola forma convencional de la escritura de su fonética. A veces WA, a veces UA para el sonido UA. A veces H, a veces J para el sonido K. A veces TS, a veces TZ para el sonido TS. A veces S, a veces C antes de la E para el sonido C. A veces C y otras K para el sonido K antes de A o I, U. Pues ni siquiera se ha logrado tener un acuerdo ni para la escritura del náhuatl ni para las demás lenguas originarias. ¿Cuántos tropiezos encuentran nuestros autores y sus lectores? Tengo para mí la satisfacción de haber modificado el requisito de bilingüismo para los estudiantes de la Universidad Veracruzana, siendo yo rectora de dicha institución, que hasta antes solo la validaba el bilingüismo español-inglés. Como una acción afirmativa, asumimos que un estudiante hablante de una lengua originaria y de español ya cumplía con el requisito de ser bilingüe, y que el inglés se le ofrecía para su aprendizaje, porque tampoco se trata de omitir para nadie la oportunidad de saber, pero el requisito de ser bilingües estaba ya cumplido si acreditaban el dominio de una lengua originaria. También propiciamos que se acepten tesis escritas en lenguas originarias e implementamos el primer programa de posgrado en una lengua originaria en toda Latinoamérica. Se trata de la maestría IPA Totlachtol y Guantonemilis, maestría en lengua y cultura náhuatl, que, insisto, se imparte en idioma náhuatl. No es solo sobre el náhuatl, sino en náhuatl. Si todas las instituciones educativas pusiesen su granito de arena en la valoración del patrimonio lingüístico de nuestro país, ¿acaso podríamos avanzar en la conciencia pública del valor de las lenguas originarias? ¿Cuándo habremos de comprender
que quienes debemos procurar la interculturalidad somos los monolingües del castellano. ¿Cuándo valoraremos la riqueza patrimonial lingüística de las lenguas originarias? ¿Habrá que esperar que desaparezcan para llorar su extinción, como ha ocurrido con tantos idiomas? Esfuerzos personales ocurren. He aquí uno, el que ha emprendido Ceferino del Ángel Santiago, nuestro Tlahuilolistli, quien nos ofrece una lectura de relatos breves y de prosa fluida y cotidiana en su versión hispana, que son acompañantes de las versiones principales, esas que están llenas de la musicalidad del náhuatl y que nos retan enfrentando los párrafos de sus cuentos bajo sombras. Con el ISBN en trámite, el libro fue impreso en Guadalajara por Símbolos Corporativos SADCB, que se presenta en Internet como editorial, aunque más parece tratarse de una casa impresora. Qué difícil es hoy encontrar editoriales que se ocupen de difundir materiales escritos en idiomas originarios. Celebro por ello nuevamente la reciente iniciativa de la Universidad Veracruzana de haber iniciado una colección editorial en lenguas originarias, Tzentzontlactoli, que por cierto no es bilingüe. Tiene la firme intención de constituirse en publicación de textos, ensayos, difusión del conocimiento por y para hablantes de lenguas originarias. Deseo éxito y larga vida a la colección. Estoy convencida de que el nacimiento de la Universidad Veracruzana Intercultural hace ya casi 20 años vino a cambiar a la universidad misma, a nuestra conciencia. Aunque con franqueza debo confesar que en lo personal valoro mucho el esfuerzo de ediciones como el volumen que nos ocupa, Tlatalconhuali, Tonaltzalan, que nos permite a los ignorantes que somos tantos atisbar la riqueza de un idioma al acompañar los textos de su traducción al castellano. Cuentos bajo sombras incluye 2 prólogos también bilingües, de la pluma de Blanca Batis y Jesús Cruz Flores. Este último se reproduce también en la contraportada. Del primero subrayo, cito: en la segunda edición de Cuentos bajo sombras, notamos la necesidad del autor por dejar un rastro de su identidad contando historias, en las cuales quedan de manifiesto algunas costumbres de la gente del campo y habitantes de Veracruz. Estos cuentos de Ceferino dan muestra de una crítica ante las injusticias que los habitantes de tierras indígenas pueden llegar a vivir en nuestro país. Es como si sus historias hubieran necesitado la sombra para ver la luz por medio de la pluma del autor. Del segundo cito: Cuentos bajo sombras es una colección de textos narrativos donde Ceferino del Ángel nos ofrece historias que van desde lo cotidiano hasta la reflexión social y filosófica, desde lo urbano a lo rural, donde el punto de confluencia es el poder y su ejercicio, que como un círculo vicioso se enreda entre los pliegues de una sociedad. Termina la cita. En efecto, la lectura de estos relatos cotidianos, breves, con toques mágicos, donde en ocasiones los animales también hablan e interactúan, están cargados de una visión crítica de las desigualdades, de las injusticias, en forma llana, asumiéndolas como realidad circundante, como contexto inevitable. Menciono también que a cada relato antecede una ilustración en blanco y negro cuyo autor no se consigna en el volumen, como tampoco se refiere al autor de la ilustración de la portada. Bienvenidos a este volumen. Mi reconocimiento para Xicoténcatl Severiano. Y para concluir, doy lectura a un par de párrafos para que el tono del autor y el sonido de la lengua sea directamente apreciado por los presentes. Del cuento Yolxexelocto, Corazón dividido. Tepemasehualme tlahtoan cateotl pani octlatipahti, pan tepetl itzto inelhuayotl nochi tlamantl. La gente de la montaña habla con Dios a través de la naturaleza. En la montaña está el principio de todas las cosas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Y aprovecho para felicitarle por ese 1.000.000 de votos que logró en esta nueva experiencia en su vida, una experiencia que fue muy interesante para la historia de Veracruz y de México. Le damos la palabra al maestro Fernando Hernández Flores y Santelco, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional 301, con sede en Jalapa, Veracruz, poeta, autor de un par de publicaciones, miembro de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Independientes del Estado de Veracruz y que es amigo del Colegio de Veracruz. Escuchamos.
Hace unos días estuve con niños de la primaria de Salvador de Mirón y los acercaba al conocimiento de las lenguas indígenas. Hoy estuve con los niños de educación indígena en un importante concurso de oratoria y me sorprendieron porque hace un año y hoy los niños manifestaron la palabra a través de esos dos idiomas. Cristian Jael en mazateco, Ashley Rodríguez en náhuatl y Araceli Gómez Huerta de Soledad Atzompa, del municipio de los más pobres del país. Reconocer esa labor, esa expresión de ellos, porque hablan de una realidad, y eso es acercarnos a otra gran realidad con la que nos trae Seferino. Iba a leer el mismo párrafo del Cerrito, pero vamos a leer después de morir. Teotlac Eliaya Quema Manuel y Catagua Asicot Isha Arcelia Tlacuechitoc Juan Quinchiaya y Montacti y Camilla Paquilistri Manuel Juan Arcelia Monamictoya Panse Achicaue y que se conectili Tlen Amo Ichiaya Hércules Naman Kipiaya Sechiu. Era tarde cuando los papás de Manuel llegaron a visitar. Arcelia con anticipación había preparado la cena y esperaba con entusiasmo a sus suegros. Manuel y Arcelia tenían poco de casados por un embarazo inesperado. Hércules tenía ahora un año de edad. Precisamente en este cuento el autor nos hace reflexionar sobre lo que algunas religiones, llámense de los musulmanes, tibetanos, católico, cristiano, y sobre todo de la trascendencia del alma, sobre todo de la reencarnación, o de qué pasa después de morir, qué sucede. Precisamente el personaje principal de esta obra quiere saber, quiere enterarse para dar a conocer al mundo por primera ocasión qué pasa cuando uno muere y qué puede uno explicarle. ¿Sabes qué? Estoy acá feliz, estoy todo dar. Ese es un cuento muy interesante, como otros más de los dos. Precisamente Seferino del Ángel Santiago trae a nosotros, a los pueblos originarios de la región huasteca, también los tarahumaras, allá de Chiapas, y desde otras regiones étnicas del país. Como docente veracruzano que ha radicado en Guadalajara y quizás en otros estados, nunca ha perdido su originalidad. Sus raíces las lleva consigo a donde fuere. Aquí no se cumple el dicho: a donde fueres, haz lo que vieres. Porque su identidad la tiene y lo compromete como ser humano en el mundo del multiculturalismo. Sus rescates y aportaciones a la sociedad como maestro frente a grupo, como ciudadano y como escritor, se manifiestan de distintas maneras. Es ahí donde encontramos a un escritor con sensibilidad y contacto para hacer las cosas. Hace algunos días, el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, también muy cercano al colegio, y la subdirectora de Educación a Distancia y Continua del Colegio de Veracruz, maestra Laura Elizabeth de los Reyes, me hicieron llegar el libro Tlatempohuali Tonatzana, Cuentos bajo son, el cual desde un principio llamó mi atención. A Seferino no lo conocía personalmente, hoy lo conozco. Ayer lo vieron paseando aquí en Jalapa y disfrutando de este hermoso clima que ha cambiado.
y de una entrevista con Reinaldo. No obstante, cada escritor se da a conocer por su estilo y su redacción al momento de compartirnos sus textos. Les agradezco a Laura Bello, a Ángel Rafael y Seferino por hacerme partícipe de esta hermosa obra literaria. El libro se distribuye en 12 cuentos que están escritos en náhuatl de la Huasteca y en español, lo dijo la maestra, con 2 prólogos y una breve reseña del autor en su lengua materna. Las personas que hablan un idioma nacional o varios idiomas nacionales tienen derecho a manifestarse a través de textos impresos o digitales, de acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas, promulgada el 13 de marzo del año 2003. Conozco a Natalio Hernández y a Juan Hernández, con los cuales hemos escuchado su poesía en persona. 2 nahuatlantes que escriben precisamente poesía, cuentos, textos y libros sobre interculturalidad. Hoy reconozco también el trabajo que está realizando y que ha realizado el maestro Seferino del Ángel desde sus distintos contextos. Amor de ciego, sentimiento animal, el espejo de Lucas, después de morir, crisis de Uner, los de arriba, camino verdadero, quisiera ser profesor, alcohol asesino, los perruchos y el rebozo. Son solo los temas de cada uno de los cuentos que nos dejan enriquecedoras enseñanzas a la comunidad lectora que se acerque a esta obra. Lo que sucede en el campo, en un pueblo chico, pasa de voz en voz y de generación en generación. El jornalero agrícola, el pequeño propietario, hasta el mismo ejidatario, sufre en tiempos cuando se ven afectadas sus producciones por un desastre natural o por la ausencia de la lluvia, como recientemente cada uno de los que padecimos por el calor extremo aquí en la capital. En las escuelas se enseña que hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, el 4º poder lo representan los medios de comunicación y el 5º poder la religión. En los cuentos de Seferino descubrimos no solo la teología conservadora y la teología de la liberación, también está la teología del libertinaje, donde cada sacerdote hace lo que el padre armaron, pero no se muere la mujer, sino que se embaraza. Pero no por eso se debe generalizar. En la religión, como en otros ámbitos, no todos son buenos ni todos son malos. En los cuentos de Seferino hay filosofía, costumbrismo y antropología. Las vivencias de los personajes te trasladan a la realidad y a la ficción, destacando los valores en algunos hechos. El autor ha escrito con el corazón, pero también con la mente y la conciencia de que aún falta mucho por hacer. Una es dar a conocer las problemáticas que se dan entre las comunidades rurales e indígenas y que también suelen pasar en una que otra ciudad. Por lo tanto, me quedo corto con comentar acerca de la madre naturaleza, el cuidado de los animales, la tarea del maestro, las diferencias sociales, el fortalecimiento del estado de ánimo de cada persona, el corazón partido porque a veces nos cegamos en el amor, la pobreza extrema, la desnutrición, la muerte y la vida. Por lo que, antes de terminar esta participación, los invito para que sigan el camino verdadero por el que nos invita el autor. Sí, debemos pasar del multiculturalismo a la interculturalidad educativa y literaria. Paquilistri, Tlamastrinime, Seferino del Ángel. Gracias. Quiero recordar que hace 20 días en esas mismas instalaciones se presentó Regreso a Casa de Natalio Hernández, una nueva publicación que una edición del Colegio de Veracruz, y también fue una fiesta este viernes y escuchar la lengua náhuatl. Y bueno, yo quiero comentar este ramillete de 12 cuentos. Yo intenté leer la versión de la lengua originaria y me declaro monolingüe, ¿no? Me declaro que no tomaste este ramillete de 12 cuentos tan universales, ¿no? Y que como en un ambiente rural en el norte de Veracruz,
hace posible, ¿no? Yo creo que el amor y el desamor, la madre, la muerte, son valores que entendemos a lo largo y ancho del mundo. Son cuentos cortos, son cuentos que uno los disfruta, y también recordaba yo el gran trabajo de don León Miguel Portilla, ¿no? Recordábamos hace un rato el trabajo que hizo en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Antropología, Pablo Antonio Castro Guevara, con su obra, con sus clases en la carrera de lingüística. Y bueno, yo creo que todo este recuerdo que se me venía, ver ahora que ahora la ley, hay todo un proyecto, hay todo un rescate de nuestras lenguas originarias, y tenemos el reto, los que somos mononímicos, o lo que pensamos que el inglés es la lengua salvadora, regresar a esto. Recuerdo en los años, a finales de los años 90, en el Museo de América en Madrid, había un curso de náhuatl todos los sábados, y que era muy concurrido, claro, por los españoles, éramos muy pocos los mexicanos que íbamos a este curso. Creo que hasta nos avergonzaba, tuvieron un curso de náhuatl en la Casa de América en Madrid, pero como el tiempo le está dando la razón a las lenguas originarias. Y bueno, se pedían muchas felicidades por hacer este ejercicio, hacer este trabajo de escribir en lengua materna, y luego la traducción ha de ser otro trabajo para llevarlos a la lengua castellana. Le damos la palabra, que quiero comentar que Seferino nace en el norte del estado de Veracruz, en el municipio de Citlaltépetl, el 26 de agosto del 72, o sea que ya próximamente estará celebrando su cumpleaños. Él es licenciado en filosofía, maestro en pedagogía, doctorando en pedagogía en diversas instituciones educativas del país, sin dejar de mencionar su paso por las aulas del seminario de aquí de Jalapa, Veracruz, allá por los años 90, y toda una formación, más de 8 libros publicados en español y en náhuatl, profesor experto en la lengua náhuatl, experto en la pedagogía de Paulo Freire, diplomado en filosofía de educación. Y bueno, te damos la palabra, Seferino, esta tarde. Gracias por convocarnos. Mi pedo, sempa. Y cambiar para que lisli, me son las palúas a las titlas y las tepes Veracruz. Si se lican se y las paluli. Len chihuahua no chipa ni chihuahua pan y tocan no tilatepes. Ma que no niwan te matan ni mati, len la chihuali, guan patillón. Naman amo ni mitita que se shinola no sotlilti. Naman elin no niwan no champuyuan. Hueli yeika neceseli que elika. Los guías neshmakan toski patillo. Nani neki naman ti kamanalosen amo ni nekiskia san mukaki no toski panit amos kamanali. Con mucha alegría reciban un saludo desde mi comunidad, el Naranjal Citlaltépetl, Veracruz. Lo que yo hago siempre lo hago en nombre de mi comunidad, pues mis hermanos me han dado el conocimiento, las acciones y los valores. Ahora yo no los veo como mestizas o mestizos. Ahora son mis hermanos, mis amigos, mis amigas.
Quizás por eso me recibieron aquí. También me regalan el valor de la voz. Quisiera ahora que dialoguemos. No me gustaría que se escuche solamente mi voz en esta presentación del libro. Muchas gracias. Bien, pues agradezco mucho el que me hayan acompañado la doctora Sara Gabriel de Guevara, maestro Fernando, maestra Laura, amigo que nos acompaña. Pues a mí me alegra bastante el hecho de compartir lo que hago, sabiendo pues que cada vez que me presento en algún lugar, siempre retroalimento lo que voy realizando como literatura, como algún texto académico. Siempre me llevo algo positivo, algo que agregar a mi acervo académico cultural. Y así lo noto pues cada vez que estoy en una presentación, siempre tomo notas de lo que comparten mis hermanos, mis hermanas en la mesa, y eso abona a este diálogo de saberes que hoy es un tema que está en boga, la ecología de saberes, donde tiene que aterrizar en lo concreto, porque teóricamente podemos hablar de inclusión, podemos hablar de interculturalidad, no obstante en la práctica no se nota nada de eso. Entonces creo que un llamado urgente a ustedes como académicos de esta universidad sería concretar esa interculturalidad, ese diálogo que tanto necesita nuestro país. No podemos hablar, como algunos políticos lo han hecho últimamente, sobre la presencia de los intelectuales. Los intelectuales tuvieron reunión con ciertos políticos, no. No podemos nada más desarrollar una parte de lo que le pertenece al ser humano. Somos una integridad. Además de lo intelectual, también están las emociones y los sentimientos, que mucho se ha trabajado o se ha cultivado en los pueblos indígenas. De ahí que el amor y el afecto hacia los animales, hacia el manantial, hacia el río, hacia el sol, la luna, la tierra, es algo muy visible, porque nosotros hemos tratado de vincular sentimientos y emociones con la parte intelectual. Entonces no podemos hacer un llamado a los intelectuales para que nos iluminen, sino al sentipensante del que habla Fals Borda, del que también comenta Ramón Flecha, entre otros autores que de cierta manera ven la urgencia actual de esa unificación de un ser humano íntegro, sentimientos, emociones más razón. Yo también le agregaría instintos, que también son parte de nuestra integridad como seres humanos. Y creo que en mis libros antes era muy odioso contra la gente que no nació en zona indígena como yo. Tenía cierto coraje, pues, porque siempre hubo mucha discriminación hacia mi pueblo, hacia mi comunidad. Incluso hasta cuando me tocó estudiar la carrera en psicología, noté mucho racismo, mucha discriminación. Y eso me quedó así como cierto odio. Pero poco a poco lo fui trabajando y ahora creo que ya puedo mirarlos a ustedes que no nacieron en zona indígena como mis hermanos. Me ha costado mucho, la verdad, porque sí se guarda un resentimiento, pues a veces de desplazamiento, porque no somos aceptados totalmente. Casi estoy seguro que si ustedes van a mi pueblo, si van acompañados conmigo, el recibimiento va a ser cálido, va a ser de un hermano, por el simple hecho de que van conmigo.
porque mi comunidad reconoce y quiere a las personas que acompañan a un indígena como yo. Pero si van solos, el trato es diferente. No es lo mismo que nos acompañe alguien que nació allá y lo recibe como si fueran en su casa, ¿no? Como si fueran en familia. Y de ahí que pues he tratado de aliviar este resentimiento y ahora convivo muy bien, comulgo muy bien con la gente de ciudad, que fue todo un proceso. Y de hecho como que interiormente me sentía así también como que menos, ¿no? O sea, ver a una persona como en este caso Reinaldo, que ayer tuvimos la entrevista, de ojos verdes, blancos, o sea, yo desde ahí ya me sentía menos. Pero el hecho del apapacho, del abrazo, y eres igual, háblame de tú no me hables de usted, yo soy igual que tú, y todo eso te rompe barreras, ¿no? O sea, y te hace sentir igual, o sea, cualquier otro ser humano, independientemente del título que tenga, del color de piel que tenga, si tiene dinero o no tiene dinero, todo eso como que ese tipo de mitos que yo te guardaba en mi mente y corazón han desaparecido. De ahí que presento en mi libro de Cuentos bajo sombras esa visión de mi identidad, que ya lo mencionaba el maestro Fernando, mi identidad con mucha fortaleza, con mucha seguridad, de cierta manera igual presento lo que soy yo y lo que es mi comunidad. Decía yo ayer al doctor Ángel, que lo que yo hago no solamente lo hago yo, el trabajo que yo realizo es colectivo y siempre va de por medio de mi comunidad. Empezaron por mis papás y mis abuelos, que de ellos mamé el idioma. Pero todos los demás, todos los cuentos que están ahí invertidos, muchos son historias de mis abuelos, de mis papás y de la misma comunidad. Entonces, por eso siempre cuando hablo en público, siempre hablo de mi comunidad, porque es ahí donde he aprendido. He aprendido a respetar, a darle el valor a las cosas, de pronto hablar. A ver si ustedes van a la comunidad allá, la gente habla con los animales, con las plantas, con el jardín, cuando hay flores o hay plantitas, van a ver a la muchacha, el muchacho hablando con las flores. No te me seques, cuídate, yo te voy a cuidar, pero también tú cuídate, yo necesito que tú también me ayudes para que te preserves verde. Entonces, si alguien va y lo escucha ese diálogo, va a decir que está loco, pero es parte de nuestra cultura, el hablar con las cosas, ¿no? O sea, como si tuvieran voz, si tuvieran pensamiento y emociones. Y en ese sentido, creo que hemos avanzado en esta parte y el reconocimiento de esta identidad propia de esta comunidad se llama la Lastita. Y desde luego que hago muchas denuncias muy fuertes en el libro, sobre todo de ministros que han causado mucho daño a los pueblos indígenas. Han causado mucho daño, como eso de pegarle mucho a lo que es el texto bíblico, ¿no? Y que de pronto lo hacen creer que esa es la verdad total, donde le dicen a la mujer, aguanta, o sea, el hombre es el jefe de la casa y es el que manda y el que dice lo que tiene que hacerse. Entonces, a la hora de yo poner en el libro que no es así, decirles a las mujeres no es así, o sea, ustedes también tienen la misma autoridad que su marido, al mismo nivel. Entonces, si ustedes dan permiso para una salida de un hijo, pues ya se dio ese permiso y ustedes también tienen ese mismo valor. Al decirles eso, lógicamente que se mete uno en bromas con los papás, ¿no? Pero es la denuncia que yo hago a los libros, a los ministros que hacen bien su trabajo, como los jesuitas, que han estado en zona indígena, que han trabajado muy bien, han hecho mucho trabajo, sobre todo en el campo, han abierto caminos, brechas para poder transportar la cosecha, que ni los políticos que han gobernado allí nunca le han metido mano para nada, y eso lo digo con evidencias. Entonces,
reconozco el trabajo de los ministros religiosos, pero también la denuncia de mucha gente que se aprovecha de la gente, poniendo cuotas muy altas para cualquier tipo de rito religioso. Entonces, ustedes imagínense, una persona gana 800, 900 pesos semanales de sueldo a la semana, porque a veces no trabajan toda la semana, a veces todos 3 días, 4 días, y que les cobre el sacerdote 1000 pesos para que le vaya a celebrar una misa. Pues todo eso yo lo veo muy justo. Hasta el mismo Papa Francisco lo ha dicho, que los sacramentos no tienen ningún valor, no tienen ningún precio económico, deben ser gratuitos. Sin embargo, el mismo sistema capitalista global ha provocado que todo se centre en la ganancia, en el lucro, y así lo han hecho políticos, religiosos, líderes sociales que de pronto han llevado en sus espaldas buenas intenciones de ayudar a su pueblo y que de pronto también se corrompen por el sistema. Y es ahí donde yo pongo por escrito en mi idioma ese tipo de denuncias. Y sobre todo el amor a mi pueblo sobresale más que todo lo demás. Y el último cuento lo escribí pensando pues en ese amor que nosotros tenemos en los indígenas, de vernos todos como una interrelación, animales, árboles, manantiales, ríos, personas, como una unidad. De ahí que no podemos, por ejemplo, tirar un árbol nada más porque sí, tenemos que pedir permiso. Y la autoridad nos lo puede negar si no lo ve necesario que se tire el árbol. Y ahorita que está muy en boga la petición de todos los gobiernos, de grupos sociales, de que rompamos parte de nuestros banquetes y plantemos un árbol. Pues ya estamos viendo el peligro que viene por la escasez del agua. En Naranjos, Veracruz, nunca jamás había presentado el problema del agua y ahorita es un problema ya de hace 3 años. Naranjos hoy está pegado a la sierra de Ocotepeque, donde están los manantiales, pero ya están teniendo problemas con el agua. Entonces urge parar el ecocidio e iniciar con ese trabajo como ciudadanos de plantar más árboles. Sabemos todos los que son biólogos o los que se dedican al trabajo de la naturaleza, estudio de la naturaleza, podrán saber cómo es el trabajo que hacen los árboles para que tengamos aire puro y de igual que se llame la lluvia. Entonces no tengo que decir más, es eso. Yo termino con esta plática. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Salmo 8, que el hombre, el ser humano es el centro del universo. No puede ser así, aunque lo diga un texto sagrado, porque el ser humano se la cree y él, como se cree dueño, puede destruir la naturaleza. Al final de cuentas yo soy el centro del universo y no debe ser así. Debemos cambiar el chip y decir, somos una parte de esta naturaleza, por lo tanto yo no soy dueño de nada. Nuestra obligación es cuidar ese entorno que nos toca vivir, y creo que en mi caso yo tengo la obligación, con todos los estudios, la doctora Learí le puse en su libro una dedicatoria, digo que si estudiamos estamos obligados a transformar nuestro entorno. Si no tiene caso que tengamos doctorados si no hacemos nada por nuestra comunidad o por nuestros prójimos, por los más desfavorecidos. Creo que por el bienestar de todos, primero los pobres. Yo lo sostengo, no con teorías, sino con hechos, que la gente que ha sido olvidada, que son los pueblos indígenas, necesitan atención y no son flojos como mucha gente piensa creer. El campo, ellos trabajan, no trabajan 8 horas. Tengo mi padre que tiene 83 años y trabaja desde las 6 de la mañana que sale el sol hasta que se oculta 7 de la noche. Somos pobres porque queremos, no, por un sistema injusto que no distribuye de manera equitativa los bienes.
no tenemos los recursos necesarios para cultivar la tierra. Entonces, desde ahí creo que necesitamos hacer conciencia los que estamos en la academia y que nuestros estudios realmente se vean proyectados en un cambio social. Muchas gracias. Maestro Cuervo, ¿quiere usted tomar la palabra? Sí, gracias. No podría ser de otra manera. ¿Cuánto cuesta el libro, paisano? En el micrófono para que lo oigan en las redes. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Sí, te pregunto por el libro porque yo normalmente nunca traigo dinero, pero espero que lo pueda comprar. Entonces, bueno, independientemente de lo que cueste, quiero decir que me merecen todos los que han intervenido en esta ocasión, en esta sesión, pues sus expresiones, todas me parecen acertadas. Mi paisano y amigo Tepetoto, moderador, mi amigo Martínez, la doctora Alona Guevara, y especialmente tu explicación, tu comentario sobre el contenido, el valor, no solo literario, que sería lo de menos, el valor social, filosófico, político, en el mejor sentido del concepto. Sí. Eso es lo más importante. Estoy totalmente identificado con lo que expresas y cada que tengo ocasión de ir a mi tierra, me identifico con esa actitud que tú manifiestas y en mi tierra me quieren también, me aprecian la gente, porque soy así como tú, porque además llevo sangre indígena en un buen porcentaje. Yo soy un auténtico mestizo. Cuando leí de niño de primaria El sueño de Bolívar, cómo me emocionó y cómo me identifiqué con eso. Él habla del mestizo, de lo que somos los latinoamericanos. Dice que no somos europeos, que tampoco somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Y eso es cierto, pero en principio, ahora no. Gracias. Ahora no solo eso, no solo somos mestizos, somos más que eso, somos plurales, somos diversos en su más amplio valor como diversidad general del hombre con la naturaleza, del hombre con su universo al cual pertenece, del cual procede y al cual se integra cuando acaba nuestro tránsito en este mundo. Es muy hermoso lo que acaba de expresar. Yo durante todos mis años de docente, más que de docente, de profesor, de maestro, no me gusta la palabra docente aplicada a mi persona. Nunca he sido docente, y menos he sido facilitador, como ahora los consideran en la modernidad a los maestros. No soy facilitador. Soy profesor y trato de ser maestro. Quiero ser un artífice del saber, un artífice de la formación humana, del humanismo. Afortunadamente mis estudios han sido siempre en el campo de las humanidades. Por supuesto no desdeño el gran valor de la tecnología y de la ciencia, pero la pura tecnociencia no lleva al hombre a una civilización mejor. Lo lleva posiblemente, porque así lo demuestra la historia, a un momento de auge extremo y después a un proceso de decadencia y de deshumanización. Hay que entender esto. La ciencia es maravillosa como medio, como instrumento, la tecnología por supuesto, pero cuando yo iba a mis clases y estaba en su apogeo, la orientación hacia la tecnología, todo era técnica, mis escuelas eran todas de carácter técnico, tecnológico, ahí empecé. Después ya fui a las universidades y enriquecí más esta concepción, esta convicción más que concepción. Entonces, les comento que yo me identifico mucho con esto. Y así he sido como maestro y sigo siendo como en algunas ocasiones ustedes lo han constatado en algunas charlas que hemos podido expresar aquí en el colegio y en donde quiera que me desempeño así he sido. Así fui como catedrático de la universidad en la Facultad de Derecho. Yo impartí la materia de Derecho Agrario y vieran que mis alumnos me apreciaban mucho cuando les daba clase de Derecho Agrario. Porque yo hacía una descripción casi de película de la gran civilización mesoamericana, precolombina, cuando hablaba de las distintas formas de tenencia de la tierra. Y esto, el ejido, la comunidad,
la propiedad comunal como expresiones de la forma de uso y de explotación racional y humana de nuestra madre naturaleza. Eso lo enseñaba yo y les encantaba a los muchachos que yo les hablara de esa manera, no que les encargara una tarea y que lo consultaran en internet para después traer acá el testimonio de que habían estudiado y que merecían acreditarse. Yo nunca procedí así, traté siempre de enseñar. El maestro creo que debe enseñar, debe dar de sí lo mejor que pueda tener para la formación del hombre. Pero no me quiero extender más, ya llevo 3 micrófonos distintos. Muchas gracias, pero les agradezco mucho, me identifico con el Colegio de Veracruz, lo sabe la maestra Laurita, y estoy contentísimo de haber asistido y desde luego confirmar lo que siempre le he dicho a la maestra Laura. Los temas que a veces se presentan aquí, los debe escuchar no 3 o 4, los deben escuchar cientos, tal vez miles de personas, porque son temas de interés, de formación, de cultura, que tanta falta hace. Creo que México necesita culturizarse mucho más. Hay que estudiar a Bonfil Batalla, este México profundo, esta civilización negada desde el principio, primero relegada y negada, y después explotada y superaprovechada por intereses que no son de justicia, que no son de bien, que no son de verdad, son los altos valores éticos. Muchas gracias por lo expresado. A ustedes, por supuesto. Maestro, muchas gracias. Intervención. Damos por concluida. Agradecemos a la doctora gracias a por usted. llevar su asistencia, su extraordinaria ponencia. El maestro que le damos la palabra. Voy a utilizar 2 o 3 minutos para decirles una poesía en náhuatl, que es mi segundo libro que escribo, Xochipulca, poesía al sur. Xiyolpaqui, Xicawaya tequipachuli, Nenemilis ni mampan, Ken que tineltica tichucas, Ken que te isiwi catimucupuas, Tlenpanoski yasquilla, Chicawa mamoseo, Chimotali naman sin amo timotequiachis, Astleno huelis tikpatlas, Tlenmonchishki chisto elto, Chimotlali nican guanaman guanamo chichocaquicha. Chimoyolpaqui, cototzen el nenemilis, Chimoteca, guancuali panum panmutlatpechli, guanquema acitonati, chitlalo, y ijican acaya mitzlazotla. Alégrate, deja ya de sufrir, la vida es un instante. ¿Por qué te empeñas en llorar? ¿Por qué insistes en lastimarte? El pasado es historia, deja que descanse en paz. Sitúate en el instante y no te lastimes más. Nada puedes cambiar, lo hecho, hecho está. Sitúate en el aquí y ahora y deja ya de llorar. Alégrate, corta es la vida. Acuéstate y disfruta tu cama. Y cuando llegue el día, corre tras quien te ama. Muchas gracias. Ahora sí vamos a correr. Fernando, muchísimas gracias. A los amigos que nos están viendo en las plataformas de Facebook, muchísimas gracias. Seferino, esta es tu casa. La próxima publicación están abiertas las puertas. También, doctora, están abiertas las puertas del Colegio de Veracruz en este foro. Y la maestra Laura Bello va a entregar las constancias de participación. Con un chocolate. Con un chocolate. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia del maestro Cuervo, que siempre nos acompaña, y de los que nos siguieron a través de las redes sociales del Colegio de Veracruz. Y en nombre del rector, el doctor Mario Mijares Sánchez, agradecemos la participación de los comentaristas y del autor que se presenta el día de hoy, el libro
Tlateporcuali, Tonantzana, Cuentos bajo sombras, del autor maestro Seferino del Ángel Santiago. Agradecemos y otorgamos la constancia a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, doctora. De 3, 2, 1. Otra más. 3, 2, 1. Permítanme otra, por favor. Para que tengan varias de escoger. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Ahora corresponde el agradecimiento al maestro Fernando Hernández Flores por su participación como comentarista en este libro. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? No te aproveches. Agradecemos y otorgamos la constancia al maestro Seferino del Ángel Santiago. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Listo? Y al maestro doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, quien también colabora en muchas actividades con el Colegio de Veracruz. Su constancia. ¿Una foto o una selfie? Una foto. 3, 2, 3, 2, 1. Otra más, por favor, no se muevan. ¿Listo? Gracias. Gracias, Nuevamente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Maestro Fernando. Conectado con no lo domino, pero sí me entiendo. O sea, sí entiendo, sí puedo conversar algo, no lo domino a la perfección como... No, allá afuera lo cambio, porque mira, no te digo. Mira, es que solo. Sí. Ya le mandé el link a Bueno, mientras se doy 50, a ver. Sí, está bien. Sí. Yo sí creía que Pero el autógrafo, ¿ya se lo cambió? ¿El autógrafo? Sí. ¿Cómo se llama nuestro? ahorita te mando un mensaje, porque yo sí tengo un tuyo, estoy segura. La Hasta mayoría de luego, la mucho gusto en escucharle también. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Se hubiera acercado, nos contaron cuentos bien bonitos. Sí.